tiene? En esta mañana, en este tiempo de mensaje, quisiera empezar haciendo una pregunta. ¿Qué hace que sea, o cuál es el ingrediente para que la iglesia sea o se considere una iglesia saludable? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál es el ingrediente específico? Déjele tranquilo en su cabecita, solo le estoy moviendo nomás. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el ingrediente? ¿Cuál es el requisito para poderle considerar a una iglesia que es saludable? ¿Por qué es saludable? Porque actualmente hay doctrinas y doctrinas. ¿Cómo identifico? ¿Cómo sé? Y la Biblia nos responde fácilmente. Libro de los Hechos, capítulo 2, 41 y 42. Entonces, ¿sabe qué le voy a decir de una vez? Que la palabra de Dios hace, ojo, título del sermón. La palabra de Dios hace que la iglesia sea saludable. En el libro de los Hechos nos ayuda a entender fácilmente cuál es el efecto de la palabra de Dios. Está muy alto el fondo, mijo. En el libro de los Hechos, capítulo 2, 41 dice, así que los que recibieron, ¿de qué vamos a hablar? De la palabra. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿cuántos? ¿Cuál fue el efecto? ¿Cuál fue el ingrediente? ¿Qué lo convenció? ¿Qué lo llenó? ¿Qué lo despejó? La palabra. Muchas veces podemos predicar toda la Biblia, pero de toda la Biblia que estamos hablando debemos enfatizar su palabra, pero ¿la palabra de quién? ¿El autor y el consumidor de qué? A eso es que tenemos que llegar. Si nosotros no hablamos del Evangelio, si nosotros no recordamos el sacrificio de nuestro Salvador, los mensajes se vuelven tibios. A eso viene el mensaje de esta mañana. Y lo que tiene que llamarle la atención, dice, claro, a los que recibieron. Usted recibió, de acuerdo al libro de Juan, capítulo 1 y versículo 2, dice que a los que creyeron y los recibieron, los fue considerados, fue llamados hijos de Dios. Ojo, hijos de Dios, dependencia, ¿sí o no? El hijo depende del padre y el padre tiene una responsabilidad para con sus hijos, dependencia. Pregunto, ¿es dependiente de Dios usted? ¿Le es necesario a usted la palabra? ¿Le falta la palabra? ¿Tiene hambre? ¿Tiene sed de la palabra? ¿Cómo sé? ¿Cómo testifico? ¿Cómo me garantizo de que yo vine hoy día? Hoy vine por pan, hoy vine por agua, hoy quiero llenarme del Espíritu Santo y quiero tanquear mi forma de ser, quiero que mi espíritu esté edificado, pero ¿cómo sé? Si ven las cosas diferentes, los que recibieron su palabra fueron bautizados
y se añadieron, se involucraron, formaron más. Imagínense cuánto poder y cuánta autoridad tiene la palabra de Dios. ¿Para qué? Para convencer a ¿cuántos? A 3,000. Ahí es donde garantizamos que la palabra de Dios tiene autoridad. Ahí entendemos que lo que se siembra se cosecha. Ahí entendemos que ninguna palabra regresa vacía. Ahí entendemos. Pero muchos no entendemos. Porque venimos a un culto simplemente con la expectativa de que voy a descargar, porque la palabra de Dios dice que el que esté cansado y esté atribulado venga al Señor y que lo hará descansar. A eso vengo. No está mal, porque es bíblico. Puede ser que yo venga a dar gracias a Dios por todo lo que he pasado en esta semana. Está bien. Pero a las dos cosas juntas, me preguntaría yo, ¿y en el transcurso de la semana hubo en mí palabra? Esa sería la inquietud. Cuando en el versículo 42 dice, ojo lo que dice, y perseveraban en qué. Y perseveraban en la doctrina de ¿quiénes? De los apóstoles. La palabra de Dios, cuando estaban perseverando en la palabra y en la doctrina del Señor, ¿cuál era el efecto? La comunión unos con otros. Y a la inversa, ¿por qué no hay comunión en una congregación? ¿Por qué no hay? ¿Por qué no perseveran? ¿Por qué? ¿Por qué no hay? Porque no persevero en la doctrina de los apóstoles. Ahora, ¿cuál es la doctrina? Yo toqué una parte en el estudio. ¿Qué es la doctrina? Porque si usted no me determina qué es una doctrina, entonces puede ser una palabra que de pronto vino a mi mente, vino a mi oído, pero no sé el significado. ¿Cómo dice en el libro de los Hechos? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Quiere decir que cuando me nombra del Antiguo Testamento, me nombran los salmos, quiere decir que estoy en una línea correcta. Sus mensajes, los mensajes deben ser conforme dice la iglesia de inicio. La iglesia primitiva es un ejemplo para nosotros. La iglesia primitiva es un ejemplo cómo se estructura, cómo se desenvuelve, cómo se diseñó y para qué se diseñó. A veces los pastores somos los que queremos inventarnos el agua tibia. Déjeme decirle, usted puede querer hacer la mejor campaña. Usted puede llamar al mejor entrenamiento, no sé, a la mejor capacitación. Pero si usted no se mete y no se acopla a la doctrina de los apóstoles, no hay nada. Amén. Tengo que decirle, porque nos encanta oír que eres bienaventurado, que no está mal. Cuando se habla de pecado, hay dolor y hay resentimiento, que el mensaje está dedicado. Pero si revisamos la doctrina de los apóstoles, ¿qué? A ver, yo primero quiero, para que pueda entender, ¿qué es doctrina? ¿Qué es doctrina? Es una enseñanza. Si a usted le enseño lo que tengo que enseñar en la doctrina de los apóstoles, estamos bien, ¿sí o no? Si a usted le enseño ¿qué sería? Le estoy dando un eco, lo que dijo Jesús. Enseño el eco de Jesús. Jesús dijo que así es y los apóstoles dicen que así es, pues así es. Claro, lo que se enseña. Y si hay alguien quien lo enseñe, tiene que haber alguien quien recepte, quien aprenda, ¿no es cierto? Y si yo aprendo, tiene que haber un tiempo de que tengo que aplicar. ¿Y qué es aplicar? ¿Qué es aplicar?
poner en práctica lo que digo que soy. ¿Usted es un cristiano? ¿Son cristianos? Vea, dudan, se da cuenta solo en esa pregunta. ¿Son cristianos? ¿Cuántos son hijos de Dios? Entonces alábale a Dios. La doctrina de los apóstoles es una extensión de Jesús. Es una reproducción lo que dijo Jesús. Sí me está llevando la idea, ¿verdad? Los apóstoles y los profetas no podían cambiar de palabra, no podían dar otra enseñanza. Cuando la enseñanza tiene un buen fundamento, la iglesia crece. Cuando yo soy un buen hijo, un buen servidor de Dios y tengo la palabra, hay reproducción por sus frutos. Por eso es un poquito complejo el resistirse a la enseñanza de la palabra. Como estamos hablando del apóstol, cuando hablo de la enseñanza de Pedro, que convirtieron 3,000 gentes, cuando ya pasa ese evento, el apóstol Pablo da una instrucción al joven pastor Timoteo. Cuando el joven pastor le dice, tú pues, vaya al libro de los Hechos, de Segunda de Timoteo, con Biblia, Segunda de Timoteo, capítulo 1, capítulo 2, versículo 1 y 2. Todo lo que voy a dar es bíblico. Todo lo que le voy a dar es bíblico. Esto es como usted debe instruir. Entonces estamos reproduciendo ¿qué? Vamos a reproducir ¿qué? La doctrina de los apóstoles. Mira lo que dice el apóstol Pablo. A Timoteo le dice, obviamente que era muy joven, según el estudio dice, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Aquí viene. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean ¿qué? Idóneos para enseñar también a otros. Quiere decir que usted tiene que parir. ¿Sí está conmigo? Si nosotros a la doctrina lo guardamos, no hay fruto. Le dice al apóstol, mire cómo habla Dios, mire el corazón de Pablo para con Timoteo. ¿Cuál es la primera palabra que dice, hijo mío? Acuérdese en el nacimiento de Jesucristo, cuando Juan lo estaba bautizando, ¿qué dijo? Este es mi hijo, ¿sí o no? ¿Sí se acuerda? Este es mi hijo y Dios ahora mismo desde el cielo está viendo a usted aquí sentado, le dice, este es mi hijo. Póngale amado, considerado, recordado, a quien tengo complacencia, póngale lo que quiera añadirle, pero usted es del Hijo de Dios. Y a Pablo le dice a Timoteo, enseña. Ya vistes a los apóstoles más antiguos. Y cuando tú ya vas a donde te voy a enviar, acuérdese que el apóstol Timoteo acompañaba muy frecuente a Pablo, ¿no? ¿Y los testigos quiénes eran? ¿Cuáles eran los instructores de Timoteo? Todos los anteriores. Pero el punto y el éxito es cuando dice, esto encarga, ¿a quiénes? Ojo, Biblia, a hombres fieles que sean ¿qué? Idóneos, aptos, capaces de enseñar. Iglesia, usted tiene un manual de vida en sus manos, pero si usted no lo lee, si usted no se prepara, hermano,
no va a pasar nada. Porque la Biblia nos respalda cuando me dice, esto encarga a hombres fieles. Porque la palabra, cuando habla de fidelidad, habla que usted está en continua relación con Dios. Habla de la intimidad con Dios. Iglesia, escuche, esto es de mi parte. Cuando empiezo a analizar un mensaje o busco un mensaje, le digo, Dios, ilumíname en lo que quiero hablar. Tengo en mi mente esto. La revelación, cuando usted se mete un poquito en la presencia de Dios, la revelación de Dios se amplía, se abren las hojas, se abre un abanico. Y usted tiene material todo el día. Todos los domingos me llevo del mensaje, del bosquejo de mensaje, me llevo, mejor a la inversa, imparto tan solo un octavo del mensaje. ¿Por qué? Porque cuando usted se mete y se penetra con la palabra, la revelación al Espíritu Santo te pone las palabras, te pone los milagros, te pone los mejores eventos de Dios y bota la mirada a la cruz de Cristo. Y cuando estás puesta la mirada en la cruz de Cristo, tú ves ahí, dices, claro, yo por Él soy salvo, y etcétera, etcétera. ¿Qué le dijo? ¿Quién tiene que compartir la palabra? Hombres preparados, hombres capaces de hacer entender un mensaje. La palabra de Dios, ojo, la palabra de Dios hace que los creyentes sean hombres íntegros. ¿Cree usted? ¿Aló? ¿Cuántos íntegros están? Santo Dios. Si ve, cuando hay la duda en mí mismo, le voy a dar de acuerdo a la palabra. Segunda Timoteo, está en el Timoteo, vaya a 3. ¿Cuántos santos están aquí? ¿Y cuántos íntegros están aquí? ¿Y por qué duda? Cuando usted duda, dudo yo. Mire la palabra de Dios, pero ¿en dónde está el éxito? Veamos el éxito. 3:10 de segunda de Timoteo, ¿sí? ¿Tiene? Mire lo que dice. Pero tú, aquí, el consejo sigue, ¿no? Le dice, pero tú has seguido mi doctrina, la enseñanza de los apóstoles. Has seguido mi conducta, tienes los mismos propósitos míos, tienes una fe conforme a la mía, tienes amor, eres un hombre de paciencia, eres un hombre que edificas. Vea, claro que habla de las persecuciones y todo, pero me voy a saltar los versículos 11 y 12, vaya al 14, vaya al 14. Pero tú has seguido mi doctrina. Como estoy siguiendo, dice, no te rindas. Pero persistes tú, Timoteo, persiste, iglesia, el camino tú, en lo que has aprendido y te persuadiste, en lo que estás convencido, en lo que sabes que es cierto, sabiendo de que has aprendido. ¿Qué dijo arriba? Que la palabra de Dios se le dé a hombres idóneos. ¿Y qué dice aquí? Tú tienes que ser el reflejo del quien te enseñó. Así dice. Tienes que ser testimonio. 15. Y que desde la niñez, usted sabe la historia de este pastor joven, ¿no es cierto? Sí sabe de Timoteo, ¿no es cierto? ¿Quién enseñó al pastor desde muy niño? Su abuela, su madre. Y esto dice aquí. Y él aprendió desde muy niño. Yo le doy gracias a Dios porque yo en ese tiempo no sabía ni qué se trataba. Pero por el tiempo pasa el tiempo, ¿no es cierto? Dice en el 15. Y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras,
las cuales te pueden hacer, ¿qué le hace sabio al hombre? La palabra de Dios. Por eso es que mucha gente, muchos hermanos, cuando entramos a leer Proverbios, dice claramente, el principio de la sabiduría. ¿Qué le hace sabio al hombre? El sabio relacionado bíblicamente no es que es más inteligente que usted, no. Es un hombre temeroso, es un hombre conocedor de la palabra. Cuando digo que es un hombre conocedor de la palabra, estoy diciendo que el hombre que conoce a Dios sabe por qué camino tiene que transitar. Eso estoy diciendo. No es un necio. No es un necio. Si dice que vamos al Edén, el Señor le dijo de este árbol no, ¿sí o no? Y lo hicieron a la inversa. Entonces, eso es más o menos así. Hermanos queridos, métase de palabra. Métase de palabra. No podemos ser como pasó con Timoteo, que desde la niñez posiblemente. Yo veo ya un hombre viejo de 40 años recién estudiaba Biblia y no dejó de estudiar Biblia. Imagínense si hubiésemos aprendido desde la niñez como Timoteo. Algo más supiéramos. Algo más supiéramos. Viene lo bueno. Dice que esta te puede hacer sabio. ¿Por qué? Porque toda la escritura es inspirada por Dios. Aquí viene. Tiene mucho servicio, hay mucha utilidad. Tiene servicio para enseñar, para redarguir, para reprender, para ayudar, para corregir, para instruir. ¿Cómo? En justicia. Si ve la calidad de regalo que tenemos de parte de Dios. Iglesia, no se suelte de la mano de Dios. Yo cuando veo los cultos de martes con menos, cuando veo los domingos, yo me lamento porque hay un alto riesgo con la iglesia. El retroceder paulatinamente, de pronto usted inconscientemente ya no estará aquí. Si usted no se alimenta de la palabra, inconscientemente ya no estará aquí. ¿Por qué? Porque la palabra no fue regado en hombres responsables y leales a la voz de Dios. Cuando la palabra de Dios entra en un hombre, dice en el 17, a fin de que el hombre de Dios, aquí están todos hijos de Dios, así que con el fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto. El apóstol Pablo dijo para los santos de la iglesia de Tesalónica, para los santos de la iglesia de Filipos, para los santos. Usted es un santo, usted es perfecto. Por eso que hace rato no compartía con lo que dijo el adorador. Ojo, por eso tiene que estar pilas. Cuando le estoy enfatizando la palabra perfecto, algo dijo el adorador. Somos hombres imperfectos, dijo, ¿sí o no? ¿Se acuerda alguien? ¿Oyó alguien? ¿Recuerda? ¿Y usted es imperfecto? Para mí, las cosas viejas pasaron. ¿Sí o no? Antes imperfecto, torcido, descuadrado, borracho, drogo, adúltero. ¿Qué más se puede poner? ¿Sí o no? Nueva criatura. Y la Biblia dice que usted es perfecto. Aquí dice claramente, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Sea perfecto. Pregunto, ¿es usted perfecto? Pero dudan. ¿Por qué duda, iglesia? ¿Sabe por qué dudo? Yo sí sé por qué. A fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que el hombre de Dios está capacitado para hacer cosas buenas. Lo que no está bien, le voy a dar lo que
punto A y el punto B. Va a haber un contraste en lo que le voy a dar. Lo que no es bueno, váyase a Marcos, lo que no es bueno. Marcos 7, capítulo 7, Marcos 7. Aquí nos vamos a alargar un poquito en esta enseñanza. ¿Está conmigo? Marcos 7, 5, ¿llegó? Dígame. En este capítulo habla de que los fariseos le acusaban a Jesús. Hablaban del lavamiento de las manos. Hablaban de lo que contamina y no contamina. Veamos cómo nos enseña aquí, y usted va a sacar la diferencia, que lo que vamos a estudiar en este momento está bien o necesitamos innovar algo. Le preguntaron, pues, hablamos de Jesús, los fariseos y los escribas, estos dos grupos de gente que conocía la Torá al 100%. Dice, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Hasta ahí quebró. Usted vive, ¿cuál fue el punto en que se levantó la iglesia primitiva? ¿En qué perseveraba? ¿En la doctrina de quién? 2:47. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Por eso usted tiene que tener muy en cuenta lo que dice aquí. ¿Qué pasa si a usted le dicen esto? ¿Por qué tus hermanitos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con inmundas? Yo le digo, ¿sabes? Tus tradiciones no son mis tradiciones, ¿sí o no? Para no discutir. Así de fácil. Tu tradición, tú festejas, celebras, recuerdas este evento, pero yo no. Tú eres del oriente, yo soy del occidente. Cambió. Cambia, solamente cambiando de lugar cambia. Si nosotros nos vamos tan solo a la Tacunga, las cosas han cambiado. Tradiciones de los hombres. Pero ¿a quién le preguntan con ese interrogante? A Jesús, al sabio. ¿Por qué tus discípulos comen pan con manos sucias? Son unos inmundos. ¿Por qué corrompen? ¿Por qué dañan? ¿Por qué no están de acuerdo a las tradiciones nuestras? Usted no tiene que vivir de acuerdo a las tradiciones de los hombres, ¿sí o no? Usted tiene que vivir de acuerdo a la doctrina de los apóstoles. ¿Está conmigo? Verá que estoy diciendo. Y dice, en el 7:6 le dice, respondiendo, él les dijo, ¿qué les dice? Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Isaías dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando cómo. ¿Enseñando cómo? ¿Doctrinas de quién? De los hombres. Y la doctrina que nosotros nos manejamos es la voz de Dios. Nosotros tenemos que ser reproductores de la voz, de las enseñanzas, de la actitud de Dios, de Jesús. Pero aquí me meten ya los hombres. Por eso le dice hipócritas. Dices que estás de la iglesia, pero no eres de la iglesia. 8. La consecuencia. ¿Por qué? Causa. Porque dejando el mandamiento de Dios, ahí está la clave. ¿Qué dijo arriba? Que vivamos, que sirvamos conforme a la doctrina de los ancianos, ¿sí o no? Yo no voy a vivir bajo esa doctrina. Yo no voy a vivir bajo la doctrina de los hombres. Pero sí dice, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. ¿Cuál pesa? Pese ahí. ¿Con cuál quiere vivir? ¿Con la tradición de los hombres o con los mandamientos de Dios? Eso es todo. Si ve que el evangelio no es difícil.
El evangelio no es difícil. Si a mí en los 10 mandamientos me dijo Éxodo, no matarás, no mato, ni de las iras. Si en Éxodo dijo, en los 10 mandamientos dijo, no robarás, no robar. Nada más. Verá que me volví a Éxodo, porque me acuerdo de los 10 mandamientos nada más. Porque Moisés dijo, no voy a ir por allá, voy al 12. No, al 11, porque tenemos que armar. El 11 dice, pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda. Le ofrendas a Dios, yo le doy para un pan y basta. Eso no es honra, papá. Dar un pan no es honra, mamá. En el 12, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Aquí viene. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Alguna vez les dije, y ahí voy a repetir. ¿Qué pasa? Yo le digo, hermanos, vamos a hacer Pesaj en esta iglesia. ¿Cuántos pueden traer un cordero? Vamos a hacer una fiesta, vamos a hacer holocausto al Señor. Traigan hierbas amargas, traigan... ¿Qué me dice usted? ¿Alguien me reprende ahí? ¿Alguien me dice algo? Alguien me dice amén mejor. Cuando yo le retroceda, rompa la gracia, anule el sacrificio de Cristo, tiene que decirme, ¿sabe qué, pastor? Yo creo que tiene que revisar esa parte. No podemos invalidar la palabra de Dios, porque el sacrificio mío, el sacrificio suyo, en lugar del cordero animal, tenemos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesucristo nuestro Señor. Por eso cuando me oiga hablar así cosas que quiero hierbas amargas y todo eso, dice, vaya, coma por allá, a mí no moleste aquí. Esta es una iglesia del Señor. Estamos viviendo el tiempo de la gracia. Es que las enseñanzas hay de todo. Usted va a una iglesia y le tuercen. Va a la otra, le tuercen y usted viene edificado. ¿Qué pasó? Esa es una iglesia, eso es con los fariseos y los escribas. ¿Qué pasó en Galacia, en la iglesia de Galacia? ¿Se acuerdan el capítulo de Gálatas? Cuando le dijo, ustedes estaban bien, ustedes estaban con la doctrina de los apóstoles, pero ¿qué les pasó? ¿Por qué ya no están aplicando aquello? Vaya a Gálatas capítulo 1. ¿Cómo refuerza esto? Verá lo que refuerza, para que tenga defensa usted. Gálatas capítulo 1, versículo 8, nos vamos hasta el 10. ¿Amén o no amén? Mas si aún nosotros, pastores, maestros, evangelistas, mas si aún nosotros, ojo, y un ángel del cielo os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Hay otro evangelio? No hay. No hay otro evangelio. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, busco ahora favor de los hombres o el de Dios. ¿Cuál quiere? O trato de agradar a los hombres o quiero agradar a Dios. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Sí ve? Tenga mucho cuidado. Aquellos se han hecho llamar Cristos también, según el libro de Mateo, y hay algunos. Pero lo más excelente es el conocimiento que le hizo sabio la palabra. 2 Timoteo 2:14. 2 Timoteo 2:14. Esto es lo bueno. Esto es lo propio. Hace rato, ¿qué querían? Que nos adaptemos a la doctrina de los ancianos, a la doctrina de los hombres, dejando a un lado la enseñanza de Dios, los mandamientos de Dios. Aquí viene lo bueno, lo favorable para nosotros, para no desviarnos.
Segunda Timoteo 2, 14 y 15 dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para bendición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Ahí está el éxito. Eso es lo propio. Usted no puede contender conmigo, es que no está mal la palabra. Sí puede contender, pero a solas. Y tal vez usted conmigo no pueda contender por lo que yo trazo un mensaje bíblico. Tal vez una expresión se me puede ir, pero un conocimiento, una instrucción no se me puede ir. Porque trato de ser ¿qué? Trato de usar bien la palabra de Dios. Eso sí se me puede ir, una expresión. ¿Está conmigo? Por eso usted tiene que estar atento. Usted tiene que estar pendiente, que es lo que decía Jesús. Hay una porción, una palabra que dice en el libro de Lucas capítulo 5, versículo 1, dice que aconteció, dice que estando Jesús junto al lago de Geraser, se agolpaban muchos, por eso, ojo, muchos en la iglesia, si usted habla de pecado, se van. Si habla de disciplina, se van. Lo que tenemos que hacer es lo contrario, como hacían con Jesús. Se agolpaban multitud de gentes para oír la palabra de Dios. ¿Sí ve? Aquí nos agolpamos, más nos golpeamos. ¿Qué tiene que tener necesidad? Imagínese querer escucharle a Dios, permiso. ¿Quién es el que se subió al árbol y quiso escucharle a Dios, quiso conocerle a Dios, le invitó a Jesús? ¿Quién era? Qué enano para insistente, ¿no? Qué porte, pero qué enseñanza. ¿Me entendió? Qué porte, pero qué enseñanza. ¿Cómo anhelaba estar con Jesús, sí o no? ¿Cómo anhelaba? ¿Cómo quiso estar con Jesús? Le invitó, le dijo, quédate conmigo. Porque quería oír la voz de Dios, la palabra de Dios. Ahora usted está escuchando la voz de Dios. Pero tiene que anhelar, agolparse, correr. Y hay veces que cuando queremos impartir un mensaje, pensamos que es de lanzar por lanzar. Tiene que haber oración. ¿Cuántos dicen amén? Tiene que haber oración. Y le voy a dar bíblico. Vaya a Hechos 4:29. Esa es linda. Ojo, esta porción es hermosísima. Llegó a Hechos 4:29. Mira esta oración que hacían. Y verá el resultado de la oración. ¿Llegó al 29? ¿Aló? Dice, y ahora, esta es la oración. Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. ¿Cuántos tienen que orar por el pastor? ¿Sí ve? Han orado por la palabra. Los sábados oramos por la palabra. Marcelito suele decir, a alguien le dice, ore por la palabra de mañana. Y hay veces que tengo 2 mensajes, 3 mensajes, y cuando voy de aquí en el trayecto, en la oración, le discierno un poco, ahí decido. Y luego digo, Señor, ya tengo, ¿esta te parece?
algo pasa que me confirma. A lo que voy es, concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen la palabra de Dios. Jóvenes, adoradores, hablen con denuedo, hablen con soltura, hablen con conocimiento. Hay alguien orando por usted. Yo suelo hacer mi oración, digo, Señor, Padre, bendiga a los pastores, maestros, evangelistas, siervos y siervas del Señor que estarán avanzando a las cárceles, que estarán avanzando a los hospitales mientras yo acostadote. Si ve, al menos oro. Que no les falte una provisión, Señor. Aquí tenemos un misionero. Aquí tenemos un misionero. Vive con un sueldo de $50, ojo, de Cuba. Pero el hombre está aquí. Hoy no está, ya la próxima semana viene. Él ese rato está en Cuba. Pero él no ve nada. Pero él demuestra, él estudia, él se prepara. ¿Para qué? Para enseñar con denuedo. ¿A quiénes? A los siervos. Viene, ojo lo que viene aquí. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, ¿qué pasó? ¿Qué pedían? Sanidad, prosperidad. Pedían todo. Pero Dios es un Dios que responde. Usted tiene un Dios que le prometió. Pero tiene usted un Dios que le prometió, y ese Dios que le prometió, ese Dios que lo va a cumplir. Pedid y se os daré. No dice más nada. Pídeme que yo te doy, dice el Señor. Golpea, pues yo os abriré, así dice. No es tan difícil estar con Dios y en Dios. No es tan difícil no ver un milagro de Dios. En el 31 dice, cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo. ¿Qué hablaban? La palabra de Dios. Ojo, eso anhele. Tampoco es malo anhelar el don de lengua, sí, pero mejor hable la palabra en el idioma que domina. No venga con el guana, saca la escopeta, nada de ello. Sea alegre, tenga ética en lo que enseña. Seguimos o paramos. Quiero irme a otra parte porque ya se me está quedando corto el tiempo. Ahora, la palabra de Dios tengo que impartir, tengo que ser idóneo, tengo que ser capaz, ¿no es cierto? Pero en esa palabra, en el interno de esa palabra, ¿qué tengo que enseñar? Todo es la palabra de Dios, pero ¿qué tengo que enseñar? Las buenas nuevas. El evangelio. Usted tiene que enseñar las buenas nuevas. ¿Por qué tiene que hablar de acerca de las buenas nuevas o del evangelio? ¿Para qué? ¿Qué ofrece aquello? ¿Cuáles son las buenas nuevas de salvación? Para que el hombre, mujer pecaminosa se arrepienta y venga a Cristo. ¿Así es? ¿Así llegamos todos o no? A mí me hablaron el evangelio. Me arrepentí y me enrumbé en los caminos del Señor. Es lo mismo que hizo usted. Es lo mismo que hizo usted. Es el paso. ¿Por qué? Ahora, ¿qué autoridad tenían los apóstoles de enseñar? Porque dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Termino con esto.
Marcos 3:13. Marcos 3:13. Yo decía, ¿por qué? Mire lo que dice su palabra. Después subió al monte y llamó así a los que, ¿qué? A los que él quiso. Y vieron a él. Y estableció a cuántos. ¿Quién los llamó? ¿Quién los seleccionó? ¿Quién les encomendó la función? Jesús. Porque Dios, todo lo que hay, todo lo que tenemos y todo lo que hace y todo lo que vamos a vivir es porque a Dios así lo agrada. Es como cuando los dones, en el libro de Corintios dice igual, ¿no es cierto? Que los dones repartió Dios conforme Él quiso. Es que Dios, por eso dice que vivamos bajo la voluntad de Dios, iglesia. A veces le vemos a algo imposible. Yo dije hace 3 semanas, nada hay imposible para Dios. Nada. Cuando hablamos de fe, dice, si tuvieras fe como un granito de mostaza, si tú le dices a ese monte que se mueva, ese se moverá, ¿sí o no? Y estableció a 12. Dios llama conforme Él quiere. Para que estuviesen con Él, ligados. No a distancia, no por Zoom. Y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad, ojo, ¿está conmigo ahí? Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades, para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, le dejó la iglesia, ¿sí o no? ¿Creyeron los 3,000? ¿Qué dice iglesia? ¿Creyeron? ¿Sabe cuál? En una iglesia, ¿sabe cuál es el resultado de la palabra? Conforme al libro, conforme a la iglesia primitiva, la comunión unos con otros. Unos con otros. ¿Por qué? Porque si siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros unos de los otros. En pocas palabras, todos somos un equipo. No se suelte de esa bendición. Sí, usted trabaja, sí, pero dale a Dios algo más. Yo estudio, sí, dale a Dios. Con Dios es más llevadero todo, iglesia. Todo. Problemas, hogar, familia, esposos. Métete en la presencia de Dios una media hora. Experimenta a ver cuán bueno es estar en la presencia de Dios. Dios en mi vida ha hecho cosas que yo por eso es que no me puedo soltar de Él. Tengo problemas, las tengo. Pero quien me saca es Dios. Que me enfermo, normal. Pero quien me levanta se llama Jesucristo. Dios, Jesús, es nuestro Salvador. Acuérdese usted, si es que fuera económico, ¿a cuántos dieron de comer? Acuérdese cuando Dios dice que si los pájaros, las aves, ni trabajan, no hacen nada y comen. Y le confronta al hombre y le dice, si yo siendo Dios les doy de comer a estos pajaritos que yo no tengo por qué darles de comer, porque no trabajan. Y Dios, ¿qué te dice Dios? Tú no vales mucho más que estos pajaritos. Usted ante los ojos de Dios es la joya preciosa. Usted en las manos de Dios es la joya preciosa. Porque Él dice que nos guarda en la
palma de su mano. Cree en el poder de Dios. Cree en el amor de Dios. Creamos en la misericordia de Dios para ser hombres misericordiosos. Bienaventurados los misericordiosos, porque porque de ellos es el reino de los cielos. Dale palmas al Señor.